Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, también los que nos ven en streaming. Estoy muy emocionado realmente porque sigo a Alan Wallace desde que era adolescente prácticamente. Y realmente sus libros en mí cambiaron la forma de ver la ciencia. Y mientras estaba escuchando a Jim Ryan, que por cierto, muchísimas gracias Jim, por la pieza, por el raga que nos has regalado. Me venía algo realmente simbólico, ¿no? Que expresa perfectamente lo que pretendemos en estos Mindful Encounters y también en partes el gran trabajo de Alan Wallace. Seguramente que Jim comenzó a tocar música no porque se viera atraído, porque la música es sonido y el sonido es un cambio en la presión en el aire, ¿no? Ni siquiera Jim se había atraído a tocar música porque estudió solfeo primero, sino que Jim empezó a tocar música, no sé si me equivoco, porque sentía algo cuando tocaba la música, porque vivía la música. Entonces, algo así pasa con la mente. La mente se puede estudiar desde fuera, es decir, a través de las ciencias cognitivas, desde la psicología, desde la neurociencia, desde la lingüística, otras ciencias. Pero la mente también se puede estudiar desde dentro, vivir desde dentro, como una experiencia que es. Y ahí vendría lo que es la ciencia contemplativa de la mente, saber de la mente o saberse mente a través de la experiencia en primera persona. Alan Wallace es uno de los pioneros en este campo, en el diálogo de las ciencias, digamos, en primera persona, como son las ciencias contemplativas, y las ciencias en tercera persona, como en particular las ciencias cognitivas, la ciencia que estudia la mente. Entre otras muchísimas cosas, aparte de ser escritor de más de 20 libros, traductor absolutamente magnífico del tibetano clásico, de muchos textos que han nutrido a muchísimas personas en todo el mundo, muchos artículos que hablan sobre el tema de la ciencia en primera y tercera persona, de la ciencia de la contemplación. También creó, junto con personas de tanto nombre como Francisco Varela, el Dalai Lama, una iniciativa donde se creó un diálogo muy rico entre las ciencias cognitivas y las ciencias contemplativas, ¿no? Entonces, a mí me gusta bastante, aparte de decir un poco el background, ¿no? de Alan Wallace, y ya que tengo la posesión del micro, y no siempre tengo la posesión del micro, comenzar esto haciéndole una pregunta, ¿no? ¿Me permites? Y es, ¿qué ocurre dentro de ti para iniciar ese diálogo que a veces es muy difícil entre la ciencia en primera persona y la ciencia en tercera persona? I think this stems from a fundamental aspiration to want to be integrated and whole as a single human being and not split into fragments that don't communicate with each other. Creo que esto forma parte de una aspiración fundamental que es el integrar las diferentes partes en un ser humano único y no convertirnos en diferentes fragmentos totalmente desconectados entre sí. As a youth, as a young man, I was trained for years in biology and later in physics, and came from that training with a very deep respect and appreciation for the rigor of scientific inquiry and, of course, the many benefits that we're experiencing right now from science and technology. En mi juventud decidí estudiar y aplicarme en la biología, también estudié física y, por supuesto, salí de allí con un profundo respeto por el rigor científico y, por supuesto, apreciando mucho los beneficios que la ciencia nos aporta.
More music. Un poco más de música, parece. Now it's a duet. On the other hand, I've also been trained now for about 45 years in Buddhism. For 14 years I was a monk, and I was simply not satisfied to have two non-communicating parts of my being, my understanding, the scientific part over here, the contemplative, the spiritual part over here. For me, to be a whole human being, to be a sane human being, they have to be thoroughly integrated. También durante 45 años he estado estudiando el budismo, durante 14 años fui monje y nunca estuve realmente satisfecho al tener estas dos partes que no se comunicaban. Por un lado, lo que sería la parte del ser, la parte científica, y por otra parte, la parte contemplativa o más espiritual. Realmente, para ser un ser completo o sano o integral, tendría que tener estas dos partes integradas. From my training in biology and physics, I've been exposed to many truths, which I value. Truths. I've been exposed to many truths. Yeah, many things that are true. Dado que me he formado en biología y en física, he estado expuesto a muchas cosas que han sido verdades, son verdades, cosas que son ciertas. But through my training in Buddhism and many years in meditation, about 5 years in solitary meditation, I found much meaning. And so for me, truth and meaning must be integrated. Pero desde mi formación en budismo y también en mi formación en meditación y mi práctica, durante 5 años estuve practicando en aislamiento, en solitario, también encontré mucho más significado. Y para mí, la verdad, el significado de venir juntos. So maybe I will simply go into the talk and that will be a continuation of my response to that question. Quizá lo que puedo hacer es comenzar con mi conferencia para que esto sea una continuación de la respuesta a la pregunta que me han hecho. Con permiso. ¿Sí? So, as you can see, the topic is cultivating attentional intelligence. Pueden ver que el tema de la conferencia es el cultivo de la inteligencia de la atención. We're all familiar, I'm sure, with IQ, the intelligent quotient, a way of measuring our problem-solving ability, analytical ability, so everybody knows. Creo que todos estaremos muy familiarizados con los estudios y medidas de la inteligencia emocional, del coeficiente de la inteligencia, con la forma en la que funcionamos con el cerebro, etc. And over the last 10 or 15 years, many people now worldwide have learned or been exposed to the importance of emotional intelligence that has been popularized by a very good friend of mine named Daniel Goleman. He's done a wonderful job. Y durante los últimos 10-15 años también hemos estado muy familiarizados con lo que se ha venido a llamar la inteligencia emocional. Se han publicado varios libros que han sido muy famosos. De hecho, uno de ellos escrito por un muy buen amigo, Daniel Goleman. So here's a term that I believe I've coined, and I believe it is every bit as much as important as, let's say, intellectual intelligence and emotional intelligence. I'm calling attentional intelligence. Así que, desde mi punto de vista, no solamente es importante la inteligencia, el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, sino, como podéis ver aquí también, la inteligencia de la atención. So, to address attentional intelligence, we can come in the back door and ask, well, what is it to be attentionally unintelligent or impaired? Así que para hablar de la atención inteligente o de la inteligencia de la atención, podríamos entrar un poco por la puerta de atrás y hablar de qué es lo que sería no ser inteligente en la atención o no tener esta capacidad. Now we know globally how important and debilitating are attentional disorders such as ADHD or attention deficit hyperactivity disorder. It's very broad, it's global, and it's a very serious problem. Ahora ya sabemos todos, estamos muy familiarizados con las limitaciones y los problemas que suponen los trastornos o desórdenes de la atención. Se oye mucho hablar hoy en día del trastorno por desorden de hiperactividad y déficit de atención, del TDAH. So ADHD points to two types of attentional imbalance. The first is attention deficit, which is a type of laxity, a loss of clarity, a dullness, becoming spaced out. Por tanto, cuando hablamos del trastorno o del desorden de falta de atención, de déficit de atención o hiperactividad, hablamos de dos problemas. Uno sería el déficit de atención, es decir, una atención no clara, parada, obstaculizada. We've all experienced that, of course, even without being clinically diagnosed as having ADD. We all know what that's like. It's a matter of degree, not do have it at all. Y esto lo hemos experimentado todos, aunque no se nos haya diagnosticado médicamente, todos sabemos lo que es tener una atención parada o aburrida o laxa o con falta de claridad. And then we have attention hyperactivity disorder. We're familiar with this as well, where attention is scattered, it's dispersed. It's difficult to maintain a continuity of attention.
because of excitation, agitation, distraction, multitasking. Pero también tenemos el otro tipo de trastorno que sería la hiperactividad y también la conocemos muy bien. Sería una atención en la que estamos dispersos, no somos capaces de mantener una continuidad de la atención, hay una agitación, hay una excitación. I travel very widely, and I found beyond any doubt that ADHD is not simply a Western problem, a European or an American problem, it's now global. Viajo por todas partes del mundo y puedo decir claramente que ahora mismo el THDA no es un problema o un trastorno que ocurra en Estados Unidos o en Europa o en el mundo occidental, es una situación global. And although it's been around probably for as long as human beings have been around, the pace of life, the information glut, the drivenness of modernity has made ADHD now an epidemic. It's stronger now than it was when I was a child 50, 60 years ago. Y aunque podemos decir que este trastorno probablemente ha existido desde que existe el ser humano, con el ritmo de vida que llevamos hoy en día, con el flujo de información que se recibe, con la situación de la modernidad en la que estamos viviendo, podemos decir que ahora mismo se ha convertido en una epidemia. Es mucho más fuerte y más potente de lo que era hace 40 o 50 años, cuando yo era un niño. But there's a third type of attentional imbalance, which is not widely recognized, I think. I simply call it attentional dysfunction. And that's where we may be attending to someone, something, some place, maybe without attention deficit, without hyperactivity, but the way we are attending is afflictive, it's destructive, it's injurious to ourselves and possibly others. Pero también hay otro trastorno de la atención, o lo que yo considero otro trastorno de la atención, que yo lo he llamado atención disfuncional. Es decir, no es que exista un déficit de atención o una hiperactividad, es estar prestando la atención a una persona, pero realmente sin prestar esa atención. Es una atención aflictiva y probablemente lesiva y perjudicial, no solo para nosotros, sino también para los demás. For example, one may be very focused on one other person and be attending with great focus, stability, clarity, and with the intention to manipulate, to exploit, to deceive, to take advantage of this other person, and you're attending very closely so that you can be as effective as possible for doing something that is injurious to them, but beneficial to yourself, you think. O, por ejemplo, cuando estamos atendiendo a una persona verdaderamente centrados, totalmente enfocados en esa persona, prestándole toda la atención, pero con una intención de manipular, de explotar, de engañar a esa persona, y prestamos una atención verdaderamente intensa y verdaderamente cercana, pensando que de esa forma podemos perjudicar a esa persona y beneficiarnos nosotros, aunque eso es lo que creemos. And of course we can do the same thing, and we do the same thing. Modern civilization does the same thing with the environment, where we've exploited, we've manipulated, we've depleted, we've violated the natural environment and other species, sometimes to the point of extinction, and we may do so very effectively, with very focused attention. But this, in fact, is not healthy, it's not really good for ourselves, and it is certainly not good for other species or the environment. Y de hecho esto es lo que está haciendo también la modernidad. Nuestra sociedad moderna está actuando así con el entorno, explotándolo, manipulándolo, agotando los recursos, violando el entorno, hasta el punto de llegar incluso a extinción de razas y especies. Por tanto, resulta una atención muy efectiva, pero no es sano. But for now we simply turn to ADHD, and the way it is most commonly treated, certainly throughout the Western world, but I think quite globally as well. Pero vamos a volver un segundo al THDA y la manera en la que se suele tratar y se suele funcionar con este asunto, por lo menos en el mundo occidental. So I think it's quite universally true in this modern world that when you have a child, an adolescent or an adult who is displaying symptoms of quite strong ADHD, this person, if he has an opportunity, may go to a psychiatrist, maybe then clinically diagnosed as having ADHD, and then not universally, but overwhelmingly, the primary intervention, the primary treatment is drug therapy. Ritalin or Adderall. Ritalin and Adderall are the two primary drugs that are used. Creo que sería bastante cierto decir que por lo menos lo que nosotros podemos ver en este mundo actualmente es que si tenemos un niño, un adolescente o un adulto que muestra síntomas de tener un trastorno de este tipo, síntomas graves, lo primero, la manera primaria de tratar a esta persona es mandarle a un psiquiatra y probablemente que le receten determinados fármacos como el Ritalin o fármacos similares. Esto es bastante común. Now, if the primary cause
of ADHD really was a chemical imbalance in the brain or a malfunctioning of some neurons or synapses, if it was fundamentally, primarily, a physiological problem, then it would be quite appropriate. Let the response, let the treatment also be physiological. Bring in the drugs. Realmente, si la causa primordial de este tipo de trastorno fuera realmente un desequilibrio químico en el cerebro o un desequilibrio en el funcionamiento de las neuronas, etc., es decir, si fuera una cuestión fisiológica, sería una respuesta perfecta hacerlo con un tratamiento fisiológico, es decir, fármacos. And the drugs should be very effective. Y en ese caso serían muy efectivos. Just like if you have a bacterial infection and you take antibiotics, they work just about 100% of the time. De la misma forma que si tienes una infección bacteriana y te dan antibióticos, funcionan el 100% de las veces. What happens when you give people drugs who have ADHD? ¿Pero qué ocurre cuando le das a una persona que tiene este tipo de trastorno, este tipo de fármacos? Well, of course, there are scientific studies. Here is one published in a prestigious journal. Tenemos varios estudios en cuanto a lo que pasa. Aquí tenemos uno citado en la diapositiva de una revista de una academia bastante prestigiosa. And the conclusion was that while most young people with ADHD benefit from medications in the first year, so they decrease the symptoms of ADHD, these effects generally wane or subside by the third year, if not sooner. So the benefits are only treating the symptoms, and even then only temporarily, and then when they are gone, now what do? You're stuck. La conclusión a la que han llegado es que cuando se trata a estos niños o estos adolescentes con estos fármacos, normalmente durante el primer año estos síntomas se reducen, pero después de 3 años más o menos estos fármacos dejan de tener ningún efecto, incluso se quedan igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que se tratan los síntomas, pero después la situación sigue exactamente igual. So Dr. James Swanson, who is the author of this paper, he writes, and I quote, "There are no long-term lasting benefits from taking ADHD medications. But mindfulness seems to be training the same areas of the brain that have reduced activity in ADHD. That's why mindfulness might be so important. It seems to get at the causes." La persona que escribió el estudio anteriormente citado, James Swanson, dice: no parece que haya beneficios a largo plazo o duraderos en el trastorno por el déficit de atención e hiperactividad tomando los fármacos, sino que más bien parece que mindfulness entrena las mismas zonas del cerebro que tienen un efecto de reducir la actividad de este tipo de trastorno. Por eso, mindfulness, la atención plena, podría ser tan importante, porque parece que llega a las causas. Now, perhaps the primary pioneer of this modern mindfulness movement is a very dear friend of mine, whom I've known for 25 years, and that's John Kabat-Zinn. Quizá podemos decir que el pionero verdaderamente de este tipo de movimiento, del movimiento de la atención plena de mindfulness, es un buen amigo mío, es John Kabat-Zinn. And he is fond of saying that we have a choice. We can either be mindful or mindless. That's the choice. Y a él le encanta decir, haciendo un juego de palabras en inglés, que tenemos simplemente una opción. Podemos ser mindful o mindless, es decir, podemos ser atentos o simplemente actuar sin mente. And when we are suffering from attention deficit, that's definitely in the step in the direction of mindlessness. And likewise, when we're hyperactive, we can't focus, that's also a type of mindlessness. So it seems quite sensible that mindfulness is not simply suppressing symptoms, but the cultivation of mindfulness may be addressing the underlying causes of ADHD and could therefore be very effective both for prevention and treatment, better prevention. Y en cualquier caso, en los dos trastornos anteriores, tanto el déficit de atención sería actuar con una mente dispersa o que no funciona, mindless, y también la hiperactividad sería exactamente el mismo caso. Por tanto, parece que mindfulness o la atención plena podrían ser muy efectivos porque no solamente trata las causas, sino también la forma de funcionar de una manera más efectiva. So I've been fortunate, very fortunate, to have a lot of education up to the doctoral level at Stanford University, and I've had much education in Asia with Tibetan teachers. So I value education, and I feel very strongly that my generation, and even the next younger generation, has a moral obligation to children, to very young people nowadays.
Yo he tenido la suerte de recibir mucha formación y mucha educación, no solamente desde el punto de vista universitario en Stanford y diferentes universidades, sino también con budistas, con monjes tibetanos. Por tanto, he tenido esta opción y creo que mi generación tiene la obligación moral de actuar de una determinada manera con la generación que viene, con los niños, con los adolescentes. We of the older generations have created an ADHD world where there's every incentive from outside to be distracted, to be diffused, to be dispersed. It's exhausting, it's stressful, and then we fall into attention deficit. We're exhausted, we space out. Then we get a good night's sleep, and then we go into attentional hyperactivity again until we're exhausted, and then we fall back into attention deficit. Welcome to the modern world. My generation created it. Young children are inheriting the world we've created. We gave them a rotten deal. Realmente nosotros somos la generación que hemos creado el THDA, somos nosotros los que hemos creado tantos incentivos fuera que realmente nos hacen estar dispersos, sin prestar atención, totalmente extra estimulados, que ya realmente que nos quedamos exhaustos y entramos en el déficit de atención, nos cansamos, nos vamos a dormir y después otra vez volvemos a tener una hiperactividad. Así que bienvenidos al mundo real, este es el mundo que hemos creado nosotros y es el mundo del THDA que estamos dejando a esas generaciones que vienen, eso es lo que van a heredar de nosotros. It's very common practice now worldwide, of course, to give young children inoculations so that they never get certain diseases which, if they got them, might be very debilitating, like polio. So this is accepted. Better than let them get develop, or younger, so they develop habits of mindfulness that are healthy habits, just like brushing your teeth. Healthy habit, right? Why not teach very young children this? And so that becomes habitual as they grow into adolescence and adulthood. They learn how to maintain a sense of ease in the body instead of stressed. Learn how to compose the attention rather than being scattered. Learn how to maintain a clarity of attention so they don't just space out. Wouldn't that be a nice gift? To prepare young people to not only cope, but flourish in this world that we, the older generations, have given them. We should give them immune shots for the world we've created for them. Así que yo pienso, ¿no estaría muy bien realmente entrenar a los niños, formar a los niños desde que tienen 3, 4 o 5 años en la atención plena, en mindfulness? ¿No sería realmente como enseñarles un hábito saludable, igual que lavarse los dientes o estar sanos? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer que esto se convierta en un hábito para ellos, el estar relajados con su cuerpo, el ser capaces de mantener una atención, de mantener una claridad? ¿No sería este un buen regalo para ellos? De manera que sean capaces, cuando crezcan, no solamente de sobrevivir, de enfrentarse a la vida, sino también de florecer. So training in mindfulness, developing attention skills, developing attentional intelligence, really falls within the category of what psychologists call cognitive control. Por tanto, todas estas habilidades, desarrollar habilidades de atención, desarrollar habilidades cognitivas, caería dentro de lo que los psicólogos han llamado control cognitivo. So I think it's ineffective to try to train attention all by itself in isolation with no broader context. Pero en mi opinión no resulta nada efectivo intentar formar o entrenar la atención de manera aislada, sin ningún tipo de contexto. So within this broader context, one learns how to delay gratification, impulse management, cultivate emotional regulation or self-control, learn how to suppress or set aside irrelevant thoughts, in other words, attention hyperactivity disorder, and learn how to pay attention, learning readiness. So this is all kind of a package deal in which developing attention is crucial. Por tanto, podríamos decir que a la hora de desarrollar la atención aprenderíamos a postergar la gratificación, la gestión de los impulsos, la autorregulación emocional o el autocontrol, la eliminación de pensamientos irrelevantes, lo que sería la hiperactividad, y a prestar atención y a estar dispuestos para el aprendizaje. Sería como un paquete completo donde la atención formaría parte.
So just as psychologists over the last 10 years, 15, 20 years have made very clear that for those who have very good emotional intelligence, including as children, this is a good indicator of how well they will succeed in business, in education, in all types of occupations, and in their personal relationships. As that is true for emotional intelligence, so is it true for cognitive control, very much including attentional intelligence. Parece que durante los últimos 10-15 años ya los psicólogos están afirmando que aquellas personas que muestran una buena inteligencia emocional, un buen control de sus impulsos, parece que esto es un buen indicador para saber hasta qué punto van a tener éxito en su vida, en todos los aspectos de su vida, tanto de trabajo, laborales como personales. Y también un buen control cognitivo parece que puede ser bueno para la persona y para su desarrollo. It's obvious, isn't it? That you could have a student in a classroom, and the teacher may be world class, maybe the finest teacher in all of Madrid, could be just absolutely spectacular, right? Possible. If the child in the classroom with that teacher cannot pay attention, is either distracted or spacing out, then it's like going to a gourmet restaurant and having your lips sealed. The child cannot receive, or the student cannot receive, what is given. In which case, the professor, the teacher may as well stay at home, because it's not being received. Sería igual que ir a una clase donde hay una serie de niños, el profesor puede ser verdaderamente un maestro, puede ser espectacular, puede ser el mejor profesor del mundo, pero si el niño no presta atención, no va a recibir nada. Igual que si fuéramos a un restaurante gourmet y tuviéramos los labios sellados. Por tanto, sin atención no hay receptor, no se recibe. Now, without any particular type of training, just in terms of neurophysiological development, psychological maturation, with no training, cognitive control has been found to increase from the age of about 4 to 12, and then finished. You stay there at the level of a 12-year-old. When you're 40, 60, 70, you're still a 12-year-old when it comes to cognitive control if you have no training. Is that absurd? The answer is yes, it is. Parece ser que desde el punto de vista neurofisiológico, si no hubiera ningún tipo de formación ni de entrenamiento, el control cognitivo aumenta más o menos desde los 4 hasta los 12 años y a partir de ahí se estanca. Es decir, que nos quedaríamos toda la vida con el control cognitivo de una persona, de un niño de 12 años. ¿No es esto absurdo? La respuesta es que sí. I answer my own question. Me he respondido yo a mi propia pregunta. So, bolstering or developing this ability of cognitive control, including, not confined to, but including, attentional intelligence, may be particularly helpful in not only treating but preventing ADHD. And what better gift if the child never has it, because we help them from an early age develop the right habits of mind. Así que reforzar esta habilidad mental, y dentro de esta habilidad mental hablamos también de la atención inteligente, podría ser realmente útil no solamente para tratar, sino para prevenir este tipo de trastorno de déficit de atención. Sería un buen regalo para que los niños no lo desarrollaran. So a disadvantage of modernity, to my mind, is that we do tend to be so focused on the external, sometimes almost entirely ignoring the internal. Así que para mí la desventaja realmente de este mundo moderno es que estamos demasiado centrados, muy enfocados en todo lo externo. At the age of 12, we have a certain reading ability, problem-solving ability, analytical ability, and so forth. But very few people said, well, that's good enough. You're 12 years old. Now go to work. That was true a century ago, or 2 centuries ago. But nowadays, if you say you're finished, no matter, you're done. You're 12 years old. You're done. End of civilization, or at least the end of progress as we know it, then why are we so complacent, so uninterested, and so inactive when it comes to training young people so they mature beyond 12 years old for emotional intelligence, attentional intelligence, impulse control, and so forth? We're robbing them, because these are their abilities, their potential is to continue developing. If we give them no training, no encouragement, then we see they don't. They flatten out at 12 years old. Así que hablando de lo que hablábamos antes de cómo el control cognitivo se estanca a los 12 años, yo digo, ¿por qué
Si nosotros ahora mismo a los 12 años tenemos una capacidad específica para entender las matemáticas, para leer, simplemente hasta un nivel, si ahora mismo se nos dijera, ya está, con esto que sabes con 12 años es suficiente, si esto fuera así, volveríamos a lo que ocurría hace un siglo, hace 2 siglos, sería el fin de la civilización. Esto no ocurre así, seguimos aprendiendo. Entonces, ¿por qué con la inteligencia emocional, con el control cognitivo, no hacemos lo mismo? Les estamos robando realmente a estos niños porque tienen un potencial y una capacidad para seguir desarrollándolo, pero no lo estamos haciendo. So the years, I think it's quite certain, the years ahead, the decades ahead, what young people will call their lives, are not going to be easy. Just environmental challenges, mistakes that have been made, catastrophic mistakes, are going to make this a very difficult number of years and decades. That is certain. So how can we best prepare young people and ourselves for rising to the challenge with all the intelligence we can possibly bring to bear? And that is intellectual intelligence for sure, and emotional intelligence and attentional intelligence, so that we can rise to the challenge and come out an even healthier and more balanced civilization, treating the earth with respect. De lo que no hay duda es que para los próximos 10, 15 años nuestros jóvenes y nosotros mismos vamos a tener una situación bastante difícil, bastante complicada, tal y como estamos. Así que, ¿por qué no prepararnos para superar este reto? ¿Por qué no potenciar y trabajar la inteligencia, no solamente intelectualmente o emocionalmente, sino una atención inteligente, para no solamente poder superar lo que tenemos por delante, sino también para estar más sanos, más equilibrados? So one of my intellectual heroes from Western civilization was one of the great pioneers of modern experimental psychology. This is the American psychologist William James. Uno de mis héroes realmente desde el punto de vista de la psicología es uno de los pioneros, fue uno de los pioneros de la psicología experimental moderna, se llama William James. In some respects, I think he was about 1 century ahead of his times. Because what he writes about is enormously relevant now and has been largely ignored for the last century. En mi opinión, en algunas de las cosas que él decía estaba 100 años, un siglo por delante de su tiempo, y muchas de las cosas de las que hablaba son ahora tremendamente relevantes, aunque durante estos 100 años bastante olvidadas. I'll first simply read this very pithy quote from his writings, in which he addresses the relationship between the way we attend and what we regard as real. What do we think is the world around us and the world within us? Una de las cosas de las que habla en esta cita es cómo nosotros prestamos atención y lo que nosotros consideramos que es real, del mundo que tenemos por fuera, de lo que observamos y de lo que vemos por dentro. He writes, the subjects adhered to, that is, the topics, the aspects of reality adhered to or attended to, the subjects adhered to become for us real subjects. They count. Subjects adhere to, attributes adhere to, real attributes. The existence adhere to, real existence. While the subjects disregarded become imaginary subjects. Not in reality, but as far as we're concerned, regard them as merely imaginary. The attributes disregarded come to be viewed as erroneous attributes. And the existence disregarded, and an existence in no man's land, in the limbo where footless fancies dwell. Habitually, and practically, we do not count these disregarded things as existence at all. They're not even treated as appearances. They are treated as if they were mere waste equivalent to nothing at all. En esta cita él habla de los sujetos como aquello que percibimos o aprendemos o los temas que vemos, y dice que los sujetos percibidos se convierten en sujetos reales, los atributos percibidos en atributos reales. La existencia a la que prestamos atención se convierte en existencia real, mientras que aquellos sujetos que descartamos se convierten en sujetos imaginarios. No es que no sean reales, es que para nosotros no son reales. Los atributos descartados en atributos erróneos, y la existencia que descartamos como en una existencia en tierra de nadie, en el limbo en el que habitan los fantasmas. Habitualmente y de manera práctica no contamos con todas aquellas cosas que hemos descartado, como si no existieran en absoluto. Ni siquiera las tratamos como apariencias. Las tratamos como si fueran simplemente basura, como si no fueran realmente nada. So first of all, he's making a psychological claim here, not an ontological claim. A psychological claim, and that is if we don't attend to something, we will not regard it as real or as important.
but not if we don't attend to something, it actually disappears. Because that's silly. He's not a silly man. Lo que él está haciendo es una afirmación psicológica y no ontológica. Es decir, él lo que está diciendo es que si nosotros no prestamos atención a algo, para nosotros no existe. No está diciendo que si no le prestamos atención a algo, ese algo desaparezca. Eso sería una tontería. Y él no era un estúpido. Now to say the same thing with fewer words, again quotation from William James, each of us literally chooses, by his way of attending to things, what sort of a universe he shall appear to himself to inhabit. De una manera más corta y resumida, en esta nueva cita, él dice, cada uno de nosotros escogemos literalmente en función de dónde pongamos la atención, en qué tipo de universo queremos vivir. I could easily spend the next hour just elaborating on this one slide. Me podría pasar realmente la próxima hora simplemente hablando de lo que se dice en esta diapositiva. He says it even more briefly. He says, for the moment, what we attend to is reality. Incluso más brevemente, él dice, en el momento, aquello que le prestamos atención, esa es la realidad. I will take one example of this, but there are countless examples. Voy a daros un ejemplo, aunque hay innumerables ejemplos. For the last 400 years, since Galileo, Durante los últimos 400 años, desde Galileo, the real focus of scientific interest and the development of scientific technology for making measurements, observations, has been the objective world, the physical, and the quantifiable. desde hace 400 años, realmente los hombres se han centrado muchísimo en todo lo científico, en tener mediciones científicas en los objetos, en las cosas cuantificables, en el mundo objetivo. That's what scientists are good at. Para eso los científicos son buenísimos, From particle physics right through biology and so forth. desde la física hasta la biología, etc. It's been an enormous triumph. Ha habido un impulso tremendo. The success, the growth of knowledge and technology has been without precedent in all of human history. Realmente el éxito, el avance en la ciencia, en la tecnología ha sido algo que no ha ocurrido nunca, es impresionante. But the natural sciences are not the only mode of inquiry or avenue for understanding reality. Pero realmente las ciencias naturales no tendrían por qué ser el único camino o la vía para entender la realidad. Much older than science, if we date it back to Galileo, much older than science is theology. Porque, por ejemplo, la biología, la Theology. la teología, por ejemplo, es mucho más antigua que la ciencia. Si hablamos de Galileo y hablamos de teología, la teología sería mucho más antigua. When science was first developed, it was called natural philosophy, as a particular type of philosophy. Now we call it science. But philosophy also, going back to Aristotle, Plato, Socrates, Thales, of course, is much, much older than science. De hecho, la ciencia, cuando surgió por primera vez, se le llamó filosofía natural. Se consideraba que era una parte de la filosofía. Después ya se le ha llamado ciencia. Pero también la filosofía data de antiguo. Estamos hablando de Aristóteles, de Platón, de Sócrates y muchos otros. But over the last 400 years since the rise of science, how has our view of reality changed, not only for European society, but for global society? Pero bueno, hablando desde los últimos 400 años y realmente a partir de la ciencia es increíble cómo ha cambiado nuestra perspectiva de la realidad en todas las sociedades. Especially since the time of Darwin, it has appeared to many people that the progress in science corresponds to an increasing loss of credibility for religion. Y da la sensación, sobre todo después de Darwin, a partir de Darwin, que el hecho del progreso de la ciencia ha creado, digamos, una disminución de la credibilidad de la religión en este caso. One by one, scientists have been making discoveries that discredit a literal reading of the Bible and other religious scriptures. Uno tras otro, los científicos han ido haciendo descubrimientos que desacreditaban absolutamente, digamos, lo que decían en libros religiosos como fuera la Biblia o como otros libros. Undebatably, there has been no progress in theology over the last 400 years comparable to the growth and progress in science. That can't be debated. Es indiscutible que en el ámbito de la teología no ha habido desde los últimos 400 años ningún progreso que sea ni siquiera comparable al progreso que ha habido en la ciencia. And no, without question, also, philosophy has had many great philosophers since the time of Galileo. Descartes was a contemporary of Galileo. There have been many great philosophers since then, but I think no one could argue compellingly
that philosophy has progressed over the last 400 years in a way comparable to that of the natural sciences. That would be a tough argument to win. Y creo que con la filosofía realmente ocurre lo mismo. Claro que ha habido y hay grandes filósofos. De hecho, podemos hablar de Descartes, que era contemporáneo de Galileo. Claro que sí, pero creo que sería muy difícil discutirme el hecho de que durante los últimos 400 años la filosofía no ha tenido ni mucho menos el avance que ha tenido la ciencia. For all of recorded human history, theologians, philosophers have been keenly interested in aspects of reality that are not physical, that are not objective, that are not quantifiable. Y creo realmente que desde el principio de la historia humana los teólogos, los filósofos han estado muy interesados en estudiar aquella parte de la realidad que no es física, que no es objetivable, que no es confinable. Scientists in all disciplines have produced an enormous and ever-growing body of consensual knowledge. You can buy a textbook on biology, and it's good for Christians and Muslims and atheists, for Chinese and Germans. It doesn't require some belief system to accept it. Enormous amount of consensual knowledge in the natural sciences. But where is there consensus among Muslim theologians and Christian and Taoist and Hindu? Not to be found. And where is the consensus among philosophers? 400 years ago, 100 years ago, or now? Where is the consensual knowledge that philosophers have produced that in any way corresponds to the consensual knowledge of physics, chemistry, biology? And the answer is, it's not there. Realmente, cuando hablamos de ciencia, podemos ver cómo han hecho un esfuerzo tremendo los científicos y somos capaces de tener ahora un pequeño libro de biología que realmente es totalmente aceptable para cristianos, musulmanes, hindúes, chinos, australianos. Es totalmente aceptable, simplemente hace falta entenderlo. Pero ¿dónde está este consenso en las religiones? ¿Dónde está ese conocimiento consensuado, ese libro de conocimiento consensuado que ponga de acuerdo al taoísmo, al islamismo, al cristianismo? Igual con los filósofos, ¿dónde está ese conocimiento consensuado dentro de la filosofía? ¿Existe en algún sitio un conocimiento consensuado como existe en física, en química o en biología? Realmente no. Since the time of Darwin, about 150 years ago, an ever-growing number of people are drawing the conclusion that only the kind of things that scientists can observe, measure, analyze, and understand, only those kind of things are real. And if scientists can't provide any evidence, can't make discoveries, can't make observations, then it's not real. And that's the origins of materialism. Desde Darwin, hace ya 150 años, cada vez hay más gente que piensa que realmente solo lo que los científicos son capaces de observar, de medir, de cuantificar, solamente eso es real. Y todo aquello que los científicos no puedan observar, medir o no puedan demostrar con evidencias, todo eso no es real. That which we can observe with our physical senses, that's real. Physical senses enhanced with technology, that's real. That which cannot be observed physically, we don't attend to, and therefore is regarded as unreal. Todo aquello que podemos ver con los sentidos físicos es real. Todo aquello que podemos ver con los sentidos físicos más la tecnología es real. Todo aquello que no podemos ver con los sentidos físicos, es decir, aquello a lo que no le prestamos atención, se descarta como no real. I think there's in fact a very simple reason why materialists believe what they do. Y realmente eso ha sido el origen del materialismo. Y creo que hay una cosa muy fácil, quizá que podríamos preguntarnos, y es ¿por qué los materialistas hacen lo que hacen? That's all they're really attending to. ¿Por qué le prestan atención a todo esto? What role does introspection, training of introspection, have in the modern academic discipline of psychology? ¿Qué tipo de papel tiene la introspección, la actividad de la introspección en el mundo moderno y en la formación moderna de la psicología? I can answer the question. Yo puedo responder esa pregunta. Almost none. Ninguno. How do we study the mind? ¿Cómo se estudia la mente? Doing interviews, ¿Haciendo entrevistas? studying behavior, ¿Estudiando el comportamiento? studying the brain. ¿Estudiando el cerebro? We study the mind as if it were physical, objective, and quantifiable, and it's not. Estudiamos la mente como si fuera física y objetivamente cuantificable, y no lo es. Mental processes, dreams, hopes, fears, states of consciousness are all invisible to every instrument of technology. They're unmeasurable physically.
Los for very good procesos, reason. They're not physical. los procesos mentales, los sueños, todo lo que pasa en nuestra mente son totalmente invisibles y no se pueden medir. Y no se pueden medir por una razón clara, porque no son físicos. I studied cognitive psychology briefly when I was in my graduate studies at Stanford. Estudié psicología cognitiva cuando estaba licenciándome en Stanford en mis estudios allí. In the preface of this very large textbook, the author stated, "A long time ago, we practiced introspection, but it didn't work. Now we move on." And there was no more reference to introspection in 400 pages of the textbook. Cuando estaba estudiando, en el prefacio de un libro enorme, muy largo que estaba estudiando, el autor decía: hace mucho tiempo se practicaba la introspección, pero no funcionó, así que empezamos a avanzar. A partir de ahí, en ninguna de las páginas se hablaba nunca, en ningún momento, de la introspección. There are even some philosophers of mind, very intelligent people, such as the American philosopher John Searle and many others, that actually say, introspection doesn't exist. They say. De hecho, hay filósofos muy conocidos y muy reputados en Estados Unidos también, como por ejemplo John Searle, que dicen: la introspección no existe, así tal cual. I find that absolutely astonishing. A mí esto me deja totalmente sorprendido. It makes me feel that a lot of contemporary philosophy of mind and even cognitive psychology is being led by people who are introspectively impaired. A mí realmente todo esto me hace pensar que todos estos filósofos o toda esta filosofía de la que se habla y esta terapia, esta manera cognitiva de conocer está escrita y preparada por personas que son introspectivamente incapaces. Yes, I mean mentally impaired. Sí, es decir, mentalmente incapaces. Like starting a school of art history where all the authors are colorblind. Es como irte a una escuela de arte donde todos los profesores o todos los autores son daltónicos. So they might give a wonderfully clear and accurate description of the Sistine Chapel and describe the wonderful shades of gray that Michelangelo painted. Y entonces estarías allí directamente y tendrías a una persona que te estaría hablando de la maravilla, del detalle, de la preciosidad que tienen los colores de la Capilla Sistina en esos tonos grises tan bonitos. It simply shows us we do not take seriously that which we do not attend to. Es simplemente así, no nos tomamos en serio aquello a lo que no le prestamos atención. Until quite recently, many animal biologists thought that even mammals have no emotions. Hasta hace muy poco, incluso los biólogos que estudian los animales pensaban que los mamíferos no tenían emociones. I heard the wonderful primatologist Jane Goodall give a lecture at Cambridge University, one of the greatest in the world. And when she was doing her initial studies, her PhD studies, the consensus was primates have no emotions. It's just a projection, an anthropocentric or anthropomorphizing projection. They appear to have emotions. They act as if they had emotions. But of course, not really. And why? Because they're not attending. Not because they're unintelligent. Those professors at Cambridge were certainly not unintelligent. But they're not attending. And what we do not attend to, we do not count as real. De hecho, una de las más famosas primatólogas contaba, Jane Goodman contaba, que cuando estaba estudiando su licenciatura, decían en la universidad, estuvo además hablando en esto en una conferencia en la Universidad de Cambridge, con personas muy reputadas, decía que se pensaba que los primates no tenían emociones, simplemente eran proyecciones antropomórficas, simplemente parecía que tenían, pero no, o actuaban como si tuvieran, pero no. Es decir, que aquello a lo que no le prestamos atención, actuamos como si no existiera. Let's make this personal. Pero vamos a hacer esto realmente personal. If I asked each of you here, please tell me in one page, who are you? Who are you? A little bio sketch. Tell me, who are you? Si yo os preguntara a cada una de las personas aquí que me dijerais en media página más o menos que me contéis quiénes sois, quién eres. Not simply what have you accomplished, but what kind of a person are you? Are you kind, intelligent, patient, hostile, generous? What kind of a person are you? Please tell me, one page, right to the point. Pero no los logros que has obtenido, simplemente quién eres, cómo eres, eres una persona amable, eres hostil, eres una persona de esta manera o de otra, resumido en una página. I can tell you what you will write. Os voy a decir lo que vais a escribir. You will write what you have been attending to.
Y os voy a decir cómo sois exactamente. Sois según lo que estáis prestando atención. And one of the most well-known scientifically established truths about attention is it's highly selective. We ignore most things and attend to a tiny fraction. Y una verdad científica total y absolutamente aceptada es que la atención es muy selectiva. La atención es selectiva. Miramos una pequeña parte del mundo y descartamos una gran parte. So if you have low self-esteem, I can guarantee you that what you've been attending to in terms of your mental processes, behavior, and so forth is negative. It's certain. That's what you're attending to, you will have low self-esteem. People who have very high self-esteem, they've been attending to their excellences, their excellent qualities. It's always selective, and we're missing most of it. So which part do you choose as you attend to other people, the universe at large, and yourself? Attention determines what you think reality is. Así que si tú eres una persona con una baja autoestima, te puedo asegurar y ya te voy a decir que aquello a lo que tú le vas a prestar atención es negativo. Si eres de esas personas con una estima por los cielos, probablemente estarás prestando atención a tus cualidades y a tus excelencias. Así que la atención es selectiva. ¿Qué es lo que escoges tú? Porque aquello que tú escoges se convierte en tu realidad. Now, William James was highly educated and he was a great educator. He spent about 40 years teaching at Harvard University. William James no solamente estaba muy bien formado, sino que también daba clases y enseñaba, estuvo 40 años enseñando en la Universidad de Harvard. And he was passionately concerned with education, as we all should be. Y le apasionaba la educación, como debería apasionarnos a todos. And he wrote in this regard, the faculty of voluntarily bringing back a wandering attention over and over again is the very root of judgment, character, and will. An education which should improve this faculty would be the education par excellence. But it is easier to define this ideal than to give practical directions for bringing it about. Él decía, la capacidad de fijar voluntariamente una atención dispersa una y otra vez es la verdadera raíz del juicio, del carácter y de la voluntad. Una educación que realmente mejorara esta capacidad sería la educación por excelencia, pero es más fácil definir este ideal que dar indicaciones prácticas para llevarlo a cabo. And he adds, in education, the power of voluntarily attending is the point of the whole procedure. Just as a balance turns on its knife edges, so upon it our moral destiny turns. Decía que en la educación el poder de atender voluntariamente sería el fundamento de todo el procedimiento y es un equilibrio sobre cantos muy cortantes y de la misma forma así está nuestro destino moral. So we remember in the brief discussion of cognitive control references to delay of gratification, impulse control. ¿Os acordáis que hemos hablado antes de que el control cognitivo reside un poco en el retraso de la gratificación, en el control de los impulsos? I imagine we're all tempted, at least on occasion, to do things that inwardly we know, just intuitively we know, or intellectually we know. That's not right. I shouldn't do that. That's really wrong. Not somebody else is telling us. We know. That's wrong. But I want to. I want to. Yo estoy más que seguro que a todas las personas aquí nos ha pasado que a veces sentimos un impulso intelectual o un impulso emocional de hacer algo que queremos pero que sabemos intuitivamente y desde dentro que está mal. Yo sé que está mal, pero lo quiero hacer, aunque sé por mí mismo, no por otras personas, que está mal. So when you're tempted to do something that you strongly suspect will actually be injurious to yourself and maybe other people as well, maybe the environment, will you do it or not? Así que cuando sientes esa tentación de hacer algo que sospechas fundadamente que va a ser negativo para ti o perjudicial para otros o perjudicial para el entorno, ¿lo harías o no? And William James answers the question. Pues William James responde esta pregunta. If this were the object that really is very tempting, but I think it's wrong, I think it would be really harmful, but that's the object. Si este fuera el objeto por el que yo me siento tan tentado, aunque sepa perfectamente que es muy negativo, que es muy perjudicial, if I keep on fixating on it and coming back to it, and thinking how much I'll enjoy doing it, I'm going to do it. Si sigo fijando mi atención ahí y sigo y vuelvo otra vez y lo sigo mirando y pienso cómo me gustaría y cómo disfrutaría con esto, lo voy a hacer. And if I can simply turn my attention away to something else, I probably won't.
Pero si simplemente quito la atención de ahí y me fijo en otra cosa, probablemente no lo haga. So attention, enormously important, not only for education, but for leading ethical lives. Así que la atención importa verdaderamente, pero no solo para la educación, sino para vivir unas vidas éticas. This whole maturation of the individual beyond age 12, developing character and judgment, and so forth, William James highlights the importance of attention in this regard as well. Cuando hemos hablado de la maduración de la persona a partir de los 12 años, el madurar su carácter, sus emociones, etc., William James también lo explica de otra forma. He writes, a person who has daily inured himself to habits of concentrated attention, energetic volition, and self-denial in unnecessary things will stand like a tower when everything rocks around him, and his softer fellow mortals are winnowed like chaff in the blast. Él dice que una persona que practica los hábitos de atención concentrada, de una volición energética y de la negación propia de cosas que no son necesarias, esas personas se mantendrán firmes como una torre cuando todo a su alrededor se desplome y sus semejantes mortales, más blandos, sean barridos como la paja en una ráfaga de viento. These softer fellow mortals are people who plateau at the age of 12. They have that degree of maturity, of attention skills and so forth, when they're 40, 50, when they're running corporations, they're running governments. They're still 12-year-olds. These are people who are winnowed like chaff. They fall apart when things get really tough, when crises arise. Whereas people who have that character, that strength of will, they're the leaders. They're the people who will save humanity. Así que estos semejantes mortales más blandos son esas personas que han dejado de madurar a los 12 años, como hemos hablado, pero han seguido cumpliendo años y ahora dirigen nuestras empresas, nuestras corporaciones, nuestros gobiernos, y son esas personas que se van a desplomar y serán barridos como la paja por el viento cuando llegue una situación de crisis. We've all seen, anybody who studied history at all, you have seen the catastrophe for human civilization. When we have people in positions of great power who are emotionally immature, have very poor attention skills, the trickle-down effect is enormous. Why don't we have exams for people who want to be voted to electoral office to make sure that they're quite sane and not simply having a lot of financial backing? Todos hemos visto este tipo de personas. Las personas que estudiáis aquí lo habréis visto muy claramente. La catástrofe que supone tener a personas asumiendo un poder, en posiciones de poder, que son realmente emocionalmente incapaces o que no tienen la capacidad de la atención, que no te poseen estas habilidades. Deberíamos hacer exámenes para las personas que se presentan a las elecciones para ver si realmente están sanos en ese sentido. So I believe William James has given very compelling reasons here for children, adolescents, and right through adulthood, for people to really learn how to develop attention skills. He's shown in so many ways this is enormously important. Raises the question, can attention be trained or not? Así que creo que William James tiene mucho que decir en el caso de los niños, adolescentes, personas que quieren entrenar la atención y cómo funcionar en este sentido. Habla de muchos beneficios. Y la pregunta es, ¿la atención se puede entrenar o no? Now he writes about 125 years ago, there is no such thing as voluntary attention sustained for more than a few seconds at a time. What is called sustained voluntary attention is a repetition of successful efforts which bring back the topic to mind. In other words, we are intermittently having hyperactivity disorder, but we keep bringing it back, losing it, bringing it back, losing it, and that's what we call sustained attention. Very interrupted sustained attention. Él dice, no existe la atención voluntaria sostenida durante más de algunos segundos. Lo que llamamos atención voluntaria sostenida es una repetición de esfuerzos sucesivos para traer de vuelta el asunto a la mente. Es decir, que estamos constantemente hiperactivos, volviendo de nuevo hiperactivos, se nos va volviendo de nuevo. Es decir, que lo que nosotros llamamos atención sostenida es una atención sostenida con muchas interrupciones. But then more broadly he states, the possession of such a steady faculty of attention is unquestionably a great boon. Those who have it work more rapidly and with less nervous wear and tear, less stress. But I'm inclined to think that no one who is without it naturally can, by any amount of drill or discipline,
attain it in a very high degree. Its amount is probably a fixed character of the individual, characteristic of the individual. Pero él comenta también más ampliamente, dice que poseer una capacidad de atención firme es, sin duda, una ventaja incuestionable. Quienes la tienen pueden trabajar más rápidamente y con un menor desgaste nervioso. Me inclino a pensar que quienes no la tienen de manera natural pueden, por medio de ejercicios y disciplina, alcanzar buenos niveles. El nivel máximo de atención es probablemente una característica fija en cada individuo. William James was wonderfully non-dogmatic. William James era fantásticamente no dogmático. He wasn't religious, but he had a great respect for religion, religious experience. No era religioso, pero tenía muchísimo respeto por la religión y por la experiencia religiosa. He was an accomplished psychologist and philosopher, Era un reputado psicólogo y filósofo, great educator. un verdadero educador, But above all, he was an empiricist, a radical empiricist. He looked at what is the evidence. pero por encima de todo era un empírico radical. Él siempre buscaba cuál es la prueba. And I think this statement is an observation he made based on available evidence. He didn't see any evidence of people who in younger age had very poor attention skills, but then received training and later had exceptional attention skills. He didn't see any evidence for that at all. Therefore, he concluded, it's probably fixed. Like your height, if you're 35 years old and you'd like to grow taller, it's not going to happen. Some things are just fixed characteristics. And his conclusion, based on the evidence available to him in North America and in Europe, because he didn't travel outside of Europe and North America, the evidence that he saw was attention can't be trained. Too bad. It would be great if it could, but he saw no evidence. Como hemos comentado, era una persona absolutamente empírica, pero necesitaba pruebas. Y para esta afirmación que él hacía, no tenía ninguna evidencia en esa época. Él no viajó, no salió de Estados Unidos, de Europa, y no tenía ninguna evidencia que le hiciera pensar que una persona, a partir de un determinado nivel de atención, podría mejorar. Realmente él pensaba que el individuo nace como nace y a partir de ahí no hay ninguna posibilidad de cambiar. Igual que si uno mide 1,65 cuando tiene 35 años, no va a ser más alto. Una pena. At the same time, in late 19th century Europe and America, if you look for people who are really developing effective methods for training attention, you probably won't find any. He didn't. You probably won't find any. He didn't. Él por lo menos no encontró, hablamos de final del siglo XIX, si buscaras estudios que hablaran de la formación o del entrenamiento de la atención, no había, probablemente no había y por eso él no los encontró. So it's a very sad conclusion. If it's true, it's very, very sad that if you have ADHD, you're stuck. Take the drug for a year or two, it flattens out, then you're stuck, you're ADHD for the rest of your life. Too bad. Así que si esa conclusión fuera cierta es bastante triste. Si tienes un THDA, realmente te tomas la medicina que al cabo del año va a dejar de funcionar, te vas a quedar aquí y no vas a cambiar en absoluto. Es demasiado triste. I find it utterly remarkable, though, that during the 20th century, while many, many studies were done by psychologists, gradually by neuroscientists, on attention, an enormous number of studies were done. The almost universal assumption in all of psychology for all of the 20th century was attention can't be trained. They didn't study it. They didn't even ask the question. They just treated it as if, well, can't be trained, as an assumption. Scientists are supposed to be curious. They were remarkably uncurious for the 20th century when it came to this enormously important topic. Lo curioso es que durante todo el siglo XX los neurocientíficos, los psicólogos han llegado como a un supuesto, a una afirmación, una creencia general de que realmente la atención no se puede entrenar. Uno no puede formarse en la atención. Como si fuera una cosa así, se ha afirmado como si esto fuese así porque simplemente no la han estudiado, no se ha estudiado. Los científicos deberían ser por naturaleza curiosos, en este caso eran destacadamente poco curiosos. Only towards the beginning of this century did very, very competent psychologists like Michael Posner and others of this sort begin to ask the question, can attention be trained? And they found methods that were developed in Asia. And they have found now, also in a study that I initiated called the Shamatha Project, the largest scientific study of meditation ever done so far. The scientific evidence now is unequivocal. And we've gained this in 10, 15 years. Attention can be trained.
But they didn't even ask the question for the whole 20th century. That's strange. Parece que desde el principio del siglo XXI sí ha habido psicólogos y personas muy competentes que se han dedicado a hacer esta pregunta y a darse cuenta de que realmente sí, la atención puede ser entrenada, se puede formar uno en la atención. De hecho, en uno de los proyectos, en el proyecto Samatha, que es un proyecto que estamos llevando a cabo para analizar y para trabajar y estudiar la meditación, también nos hacemos esta pregunta. Lo triste es que durante todo el siglo XX esta pregunta nunca se ha hecho. Now, William James never traveled to Asia. William James nunca viajó a Asia. Had he gone to India with an open mind and interviewed, maybe even done research with swamis, with yogis, there were plenty of them, then he would have had an answer to his question. And likewise, if he'd gone to Nepal or Tibet, to China or Japan, to Cambodia or Thailand or Sri Lanka or Burma, in all of these countries, they had highly developed methods used for many, many centuries for refining attention skills, for developing extremely good concentration. It was a very old, very rich, very deep, very widely accepted and widely known matrix of disciplines, Hindu, Taoist, Buddhist, all over the place. And he never went, he never asked. He seemed to assume that if Eurocentric people don't know about it, nobody does. As if Eurocentric civilization is the only one on the planet. William James nunca viajó a la India. Si lo hubiera hecho, hubiera conocido, hubiera visto a muchos yogis, a muchos swamis, a muchos seres que ya habían desarrollado técnicas increíbles de refinamiento de la atención. No viajó a la India, pero tampoco viajó a Nepal, ni a Birmania, ni a Bután, ni a Sri Lanka, ni a Camboya, ni a muchos de estos países donde estas técnicas hace ya miles y miles de años que se estaban refinando, técnicas para refinar la atención y la concentración. Y aparecen en muchas tradiciones antiguas como el hinduismo, el taoísmo o el budismo. No solamente no fue a la India, sino que tampoco preguntó. Así que como él solamente se basaba en lo que se establecía en la civilización europeísta, centrista, como lo real, él consideró que si en Europa no existía, no había, entonces no existía en ningún sitio. So the Indians have been using a term for this for thousands of years, of highly focused, very stable attention, including attentional intelligence. And the term they have been using, you're probably familiar with, it's called samadhi. Los indios en India ya han estado desde hace muchos, miles de años trabajando, buscando este tipo de técnica de concentración muy elevada, muy refinada, altamente concentrada, con una atención totalmente enfocada. Han desarrollado una palabra para ello, lo han llamado samadhi. I missed one very important little quote here at the bottom. So he writes, about 115 years ago, psychology indeed is today hardly more than what physics was before Galileo, what chemistry was before Lavoisier. Y hace 50 años ya William James decía, de hecho la psicología es poco más de lo que la física era antes de Galileo o de lo que la química era antes de Lavoisier. Before Galileo, antes de Galileo, theologians, philosophers debated whether the earth was the center or the sun was the center. Some people really liked Copernicus' theory, beautiful mathematical theory. The sun is in the center. Others said, I don't like it so much. No, Ptolemy's correct. The earth is in the center. And they debated back and forth with no decision. Some people believe this, some people believe that. Antes de Galileo la gente debatía y los filósofos, las personas hablaban de si el Sol era el centro del universo o lo era la Tierra. Había personas que pensaban que sí, que el Sol era el centro del universo y otras personas pensaban como Ptolomeo que era la Tierra. Pero eran simplemente creencias, unos creían una cosa, otros creían otra. In a few short years, Galileo refined the telescope and used it for scientific observations, and he discovered many things about the planets, including the discovery of the phases of Venus. And for those who've studied astronomy, it becomes clear that if Venus has phases as viewed from planet Earth, the Earth cannot possibly be the center of this system. The Earth, the Sun, Moon, planets, and stars all going around the Earth. It's not possible. So he made one discovery, an empirical discovery, by carefully examining the phenomena he was seeking to understand.
And he overthrew a belief that had been widespread throughout all of Europe for 1400 years. The Earth is the center of the universe. He polished that one, blew it away in a matter of a mere few years by developing the appropriate technology for making sophisticated observations of the phenomena he was interested in understanding, a telescope. Cuando Galileo llegó, aplicó, desarrolló y mejoró el telescopio y lo aplicó al conocimiento científico y empezó a estudiar y descubrió una cosa muy clara. Descubrió, entre otras cosas, las fases de Venus. Para cualquiera que entienda de astronomía, sabréis que si Venus tiene fases es imposible que la Tierra sea el centro del universo. No puede ser. Esto sería imposible. Así que él directamente, con su aplicación empírica, con una atención plenamente enfocada en lo que le interesaba, superó y tiró por tierra una creencia que llevaba establecida ahí desde hace 1400 años, que era que la Tierra era el centro del universo. En segundos se cargó toda una creencia que llevaba tanto tiempo. Y simplemente por la mejora de la tecnología, por el uso de la tecnología y la atención. From the research that I've done over the years, it appears to me, I'm quite convinced, that it was really the Indians of India, roughly 4,000 years ago, maybe a bit longer. They were the first ones to invent effective methods for doing what William James thought was extremely important, and that is develop attention skills to a very high level. And they called those methods samadhi, and the result, samadhi. They've been doing it for a very long time, 4,000 years at least. Por lo que yo he estudiado y por lo que sé, los indios de la India llevan ya más de 4.000 años, más o menos unos 4.000 años, han sido capaces de desarrollar unas capacidades de la atención hasta niveles muy elevados. A estas capacidades ellos le han llamado samadhi. Samadhi was developed by revolutionaries. El samadhi lo desarrollaron revolucionarios. By people who questioned the prevailing religion, the Brahmanic religion based upon Vedas, with its castes, with its many rituals, its many absolutely firm beliefs that were never to be questioned. There were these counterculturals. Nowadays they'd probably be hippies or revolutionaries that stepped out of society, went out into the wilderness with a keen interest in knowing reality and wanting to find liberation. And they were the ones that developed and refined samadhi to levels that are not even remotely matched by modern civilization. They are centuries ahead of us. Realmente el samadhi fue, por tanto, desarrollado por revolucionarios, por estos indios que iban contra la cultura de esa época, contra la casta, contra los Vedas, contra las escrituras, contra los poderes políticos, que se salieron de su entorno para buscar realmente, con todo el interés, cuál era la realidad, cuáles eran las cosas realistas, reales y objetivas. Serían los hippies de nuestra era, probablemente, y fueron capaces de alcanzar un desarrollo de estas habilidades al cual nuestra civilización moderna ni remotamente se acerca. Gautama, who became Gautama the Buddha, the historical Buddha, became one of those counterculturals who stepped out of society, went into the wilderness, and he very swiftly embraced the pre-existing technology. It's a type of technology, a cognitive technology, a contemplative technology, methods for developing attention and introspection to a very rigorous, sophisticated, and precise degree. Gautama, el que después fue llamado Gautama el Buda, fue uno de estos contrarrevolucionarios que luchaban contra la cultura de la época, que se fue a los bosques para, utilizando tecnologías preexistentes, tecnologías contemplativas, desarrollar estos métodos y trabajar y utilizarla de manera no precedente para llegar a explorar estos estados de la conciencia. And these counterculturals, they were primarily interested in the nature of the mind, nature of consciousness, more so than things like gravity or the movements of the planets and so forth. Their attention was directed inwards, because that was their primary focus. That was the primary focus for Gautama. And their technology was not a telescope or a microscope or any other physical technology. Their technology was samadhi, the ability to refine the attention so that when you make observations of your own mental states, processes, different states of consciousness, you can do so with precision, with rigor, in replicable ways that multiple people can do and verify for themselves. In other words, they really started an empirical science of the mind about 2,000 or 3,000 years before we did.
Así que estas personas realmente, como Gautama el Buda, estas personas revolucionarias se enfocaban básicamente en lo interno, en lo que había dentro, no tanto en la gravedad o en el movimiento de los planetas, sino en lo que les interesaba, que era lo interno, lo que está dentro. Y no tenían tecnologías tan avanzadas como el telescopio, pero sí tenían tecnologías avanzadas de refinamiento de la atención, como el samadhi. Y de esta forma llegaban a una observación mental, pero con rigor, con observación objetiva, de manera que fuera replicable y verificable. Es decir, que fueron los primeros que crearon una ciencia empírica de la introspección. The Buddha himself was something of a revolutionary. De hecho, el mismo Buda era bastante revolucionario. He took a pre-existing technology, samadhi, which had already been around for maybe 1,500, 2,000 years, very well refined, very highly developed at his time, 2,500 years ago. Cogió una tecnología que ya existía desde hacía 1.000, 2.500 años, una tecnología muy refinada, muy hábil, muy precisa. But then he did something unprecedented. Pero él hizo algo sin precedentes. He accomplished very high degrees of samadhi, but rather than simply enjoying samadhi, he used this extremely focused, clear, high resolution attention, and conjoined that with investigation, really probing into, seeking to understand, above all, the nature of the mind and its role in nature, the nature of the mind and its relationship to the environment around us. Así que él utilizó esta tecnología sin precedentes y logró realmente estados elevadísimos de samadhi, pero en lugar de quedarse ahí y disfrutarlos, unió esos estados elevados de samadhi con la investigación para entender la naturaleza de la mente y el papel que la mente jugaba en el entorno y en el contexto. Galileo took the pre-existing technology of a telescope. Galileo también utilizó una tecnología que ya existía, la del telescopio. And not only refined it, but he used it in unprecedented ways, and that is, as he observed Jupiter and discovered its moons, observed the moon and discovered its craters, observed the sun and discovered sunspots. He wasn't simply observing, he was investigating. He was posing questions, researching, exploring, and out of this comes the first scientific revolution. I would suggest that Gautama did something similar in India. He took the pre-existing technology of samadhi, he turned it inwards rather than simply enjoying samadhi, he turned it inwards and really probed into, investigated, explored multiple dimensions of the mind, dimensions of consciousness, the true sources of suffering, sources of happiness, and the possibility of freedom. That's a science. It's an empirical science. He did not rely upon mere hearsay or tradition or sacred texts. He was an empiricist, as was Galileo, William James, and before them both, Gautama. De la misma manera, Galileo hizo exactamente lo mismo. Cogió una tecnología que ya existía, como el telescopio, y la aplicó y la refinó de una manera que no tenía precedentes. Estudió y descubrió las lunas de Júpiter, después descubrió investigando los cráteres de la Luna y las manchas del Sol, pero no se limitó a observar. Él investigó, se hizo preguntas, lo estudió, lo trabajó. Lo mismo hizo Buda con el samadhi. No solamente utilizó el samadhi para disfrutarlo, sino que lo llevó hacia adentro, investigó, exploró para conocer las dimensiones de la mente. Es decir, que era un científico, creó una ciencia empírica. Es decir, lo mismo, igual de empírico que era Galileo, o que fue Darwin, o que fue William James, o muchos miles de años antes, Buda. Here's a central theme that repeated many times. The mind that is established in equipoise, a mind that is balanced. A mind that is not falling into attention deficit or hyperactivity, and so on. A mind that is emotionally balanced, cognitively balanced, attentionally balanced. Such a mind comes to know reality as it is. Hay una cosa que Buda citaba con mucha frecuencia y es que la mente que se ha establecido en el equilibrio llega a conocer la realidad tal y como es. Una mente que se ha establecido en equilibrio, que no cae en el déficit o en la hiperactividad, que tiene un equilibrio intelectual, un equilibrio emocional y un equilibrio de la atención, llega a conocer la realidad tal y como es. So, what is the nature of this attentional training that runs through Buddhism and other traditions as well, primarily Asian? It's not a strong point of Greco-Roman or Judeo-Christian civilization. It's not our strength. We have many other strengths. But developing samadhi is not our strong point, and it is an enormous strong point
of Indic civilization and all those influenced by India, China, Tibet, Korea, Southeast Asia, and so on. Así que, ¿cuál es la naturaleza realmente de esta formación en la atención? Algo en lo que realmente Asia era fuerte en este desarrollo del samadhi, algo que la cultura grecorromana o judeocristiana desde luego no es nuestro punto fuerte. Nuestro punto fuerte no ha sido el desarrollo del samadhi en absoluto, pero sí lo ha sido en Asia, sobre todo en India y a partir de la India, en China, en Tíbet, en Bután y en otros sitios. So especially in our modern world, which we all know so well, if you'd really like to develop your attention skills or like your children to do so, there's something you need to do before you develop your attention skills. And that's you need to learn how to unwind, to relax, to loosen up. En este mundo moderno que todos conocemos tan bien, si queremos realmente saber cómo trabajar y cómo formar nuestra atención, antes de llegar a trabajar sobre la atención tenemos que aprender a hacer algo, y es cómo aprender a relajarnos, a soltar. Mindfulness-based stress reduction, originated and developed by Jon Kabat-Zinn, is fundamentally, that is originally at its core, it's aimed at reducing stress, which means learning how to relax, to unwind, to loosen up. That's foundational. If you skip that and go directly for developing very focused, very continuous attention, I can tell you what will happen. You'll get more and more stressed out, wound up, tighter, exhausted, and then if you really push, you'll have a nervous breakdown. You have to relax first, and then you can develop real attention skills on that basis. Por tanto, primero hay que relajarse. De hecho, tenemos el programa, por ejemplo, del Mindfulness-Based Stress Reduction, que sería como la reducción del estrés a través del mindfulness o de la atención plena. Su fundador, Jon Kabat-Zinn, en principio, cuando lo aplicó, la idea era aliviar el estrés, reducir el estrés. Por tanto, si nosotros queremos trabajar la atención y nos saltamos ese punto de aprender a relajarnos, probablemente acabaremos en una situación de mucho más estrés y mucho más agotamiento. Así, primero hay que relajarse y después trabajar la atención. That takes some work. Y esto supone un cierto trabajo. We're very accustomed to, very habituated to carrying around a bundle of tension, chronically in a fight and flight mode, fight or flight, tense, driven, uptight, stressed out. We have to undo a lot of damage. And then we can get to training the attention explicitly. Esto es bastante difícil porque estamos muy acostumbrados a ir moviéndonos con un paquete de tensión encima. Estamos muy acostumbrados a reaccionar siempre en lucha o en huida, según lo que nos esté ocurriendo, con mucha tensión. Así que tenemos primero que deshacer mucho del daño que hemos hecho para luego entrar en la atención. In terms of attention, there are really two primary qualities to be cultivated. En términos de la atención hay una serie de cualidades importantes que hay que cultivar. One we'll simply call stability. Una se llamaría estabilidad. It's the ability to stay focused, to maintain a continuity of coherent attention, what William James called sustained voluntary attention. That's stability. It's the opposite of attention hyperactivity disorder. Estabilidad, que sería lo opuesto de déficit de hiperactividad en la atención, es decir, la capacidad de estar centrado, de estar enfocado, con continuidad, con coherencia, lo que William James llamaba atención sostenida. And the second quality we can call vividness or clarity. This is the brightness, the high resolution, the sharp focus of attention. And that's the opposite of attention deficit. La segunda, que sería la viveza o la intensidad, la brillantez, sería esa claridad, esa resolución, ese enfoque claro y preciso de la atención, que sería justo lo opuesto al déficit de atención. So there's a sequence to effective training of attention. Así que hay una secuencia para tener una formación efectiva de la atención. First, focus on relaxation and continue focusing it until you really make some progress. You really learn how to unwind. Primero, céntrate en la relajación y sigue centrándote en la relajación hasta que realmente lo hayas conseguido, hasta que realmente te hayas soltado. On that basis, then you can start to shift the emphasis to maintaining a continuity of attention, sustained attention, ongoing coherence of attention. But there must be the root system of relaxation. Sobre esa base, luego puedes empezar a trabajar en la continuidad de la atención, en la atención sostenida, en la atención coherente, pero sobre la base de la relajación. Like a pyramid, on the basis of relaxation, and then stability. Then you can cultivate vividness, the high resolution, the hypervigilance, the extreme clarity of attention. But it needs to be in that sequence. If you invert it, you're going to have a lot of problems.
Esto es como una pirámide. En la base tendríamos la relajación, después la estabilidad y después es cuando llegas realmente a esa viveza, a esa intensidad, a esa atención de alta resolución. Si no lo haces así y te saltas estos pasos, realmente podemos tener problemas. Now, to develop our attentional intelligence, there are two faculties of the mind that we already have, but these need to be utilized and refined. Para desarrollar esta atención inteligente, la inteligencia de la atención, tenemos dos facultades que ya tenemos, pero que tenemos que refinar para poder utilizarlas mejor. One of these is called mindfulness. Una de ellas se llama mindfulness o atención plena. It's somewhat different and broader than the popular definition of mindfulness, Jon Kabat-Zinn and many others. Es algo mucho más amplio, mucho más extensivo de lo que conocemos habitualmente como mindfulness, de lo que hablaba Jon Kabat-Zinn. Mindfulness is this faculty of being able to bear something in mind so the faculty of sustaining voluntary attention continuously upon a familiar object without forgetfulness, without distraction. So the ability to stay focused in a composed and continuous fashion. Sería la facultad de mantener la atención voluntaria de manera sostenida y continua en un objeto conocido, sin distracciones ni olvidos, estar constantemente concentrado. And then there's a faculty of introspection, and this is our ability to monitor our own mental states. What is your emotion right now? What degree of clarity of attention? How is your mind operating? Is it relaxed, tight, bored, interested, happy, sad? It's by introspection that we can directly observe our own mental processes and states of consciousness. We don't have to observe behavior. Studying behavior and brain is a way of studying the mind indirectly. Introspection is a way of observing the mind directly. Luego tenemos la introspección, que sería como la capacidad de observar la mente, de reconocer lo que te está pasando, de saber cuál es tu emoción ahora, si estás triste o estás aburrido o estás hostil o cómo estás o estás tenso o estás relajado. Es la observación directa de los procesos mentales. No hace falta observar el comportamiento. Observar el comportamiento y observar el cerebro sería una observación indirecta. La introspección sería la observación directa. Now, within Buddhism, there are literally dozens of different methods for developing attention skills with these three qualities. En el budismo se habla de diferentes técnicas para desarrollar las cualidades de la atención. Here's just a very brief synopsis of one method that's been practiced for more than 1,000 years, especially in Tibet. Esta es una pequeña sinopsis de un método que se ha ido practicando, sobre todo en Tíbet, desde hace miles de años. And I'll read it from a great meditation master, Tibetan meditation master from the late 19th, early 20th century, Lera Lingpa. And he writes, he says much more, but here's the quintessence. Whatever kinds of mental imagery occur, that is, whatever mental processes, appearances arise, be they gentle or violent, subtle or gross, of long or short duration, strong or weak, good or bad. In other words, whatever comes up, simply observe their nature and avoid any obsessive evaluation of them as being one thing and not another. In other words, just observe clearly without a lot of reactivity. Este maestro tibetano de la meditación, Lera Lingpa, decía: cualesquiera que sean las imágenes mentales que aparezcan, sean amables o violentas, sutiles o toscas, largas o cortas, fuertes o débiles, buenas o malas, es decir, cualquier proceso mental o cualquier apariencia, observa su naturaleza y evita la evaluación obsesiva para saber si son de una manera u otra, es decir, solo observa sin reaccionar. In so doing, you're bound to make many discoveries about the nature of your own mind, but there are also practical benefits. He summarizes, acting as your own mentor, guide yourself in the practice. If you can bring the essential points to perfection, as if you were threading a needle, the afflictions or imbalances, disturbances of your own mind stream will be inhibited, they will subside. You'll gain the autonomy of not succumbing to them, and your mind will be constantly calm and composed. In other words, you'll have exceptional attentional and emotional balance. Y comenta: si te comportas como tu propio maestro y puedes perfeccionar las cuestiones esenciales, como si estuvieras enhebrando una aguja, las aflicciones de tu propio flujo mental desaparecerán y conseguirás una autonomía para no sucumbir a ellas, y tu mente se mantendrá perfectamente tranquila y desapasionada. So now I'd like to go to an analogy. Me gustaría hablaros de una analogía. I did study astronomy and cosmology, and I found this exceptionally interesting and inspiring as well. He estado estudiando cosmología y me parece realmente interesantísimo y también bastante inspirador. This was a study done with the Hubble Space Telescope from 2003 to 2004 called the Hubble Ultra Deep Field.
Esto es un estudio que se ha llevado a cabo en el año 2003-2004, que se ha hecho con el telescopio Hubble y se llama el campo ultraprofundo del Hubble. Astronomers found a tiny, tiny region of the night sky, about 1/13 millionth of the night sky, which is if you have 1 square millimeter and you hold it 1 meter away from your eyes, the amount of space that displaces is the amount of space they directed the Hubble telescope to. And it was especially dark. It was a very dark, tiny spot of the night sky because there were relatively few nearby stars within that tiny, tiny speck. Descubrieron con el Hubble que había una parte del cielo, una parte pequeñísima del cielo, tan pequeña como una 13ª parte de lo que sería la superficie del cielo total, que era como un punto oscuro, un punto negro, un punto donde no veían nada. Había pequeñas estrellas cerca, pero ahí no se veía nada. They took a 1-million-second exposure with the Hubble telescope of that tiny, tiny speck, with the Hubble telescope going around the Earth 400 times, and then they added all the exposures to make one image of what do you see when you have a 1-million-second exposure of that little dark region of the night sky. Así que estos astrónomos decidieron que querían saber qué había ahí y utilizando las vueltas que da el Hubble, que son unas 400 vueltas, hicieron exposiciones de un tiempo de exposición de 1 millón de segundos, de esa pequeña zona, de ese punto oscuro, para poder unir todas estas exposiciones y ver qué es lo que había en ese punto oscuro. This is the computer-generated image from that million-second exposure. Esta es una imagen generada por computador, por ordenador, de esa exposición que dura 1 millón de segundos. And you can't quite tell it from the photo, but they saw 10,000 galaxies in that tiny speck. And any galaxy has anywhere between 100 billion and 1 trillion stars. Y aquí no lo podéis ver por la foto, pero en ese pequeño punto negro, en esa parte tan pequeña, descubrieron que había 10.000 galaxias. En cada una de esas galaxias puede haber 100 millones, 200 millones de estrellas o de planetas, en esa pequeña porción. They were able to observe the formation of galaxies 13 billion light years away. Fueron capaces de observar la formación de galaxias, algo que había tenido lugar hace 13.000 millones de años. Which is also to say they were looking 13 billion years back in time. Que es como decir que estaban observando hacia atrás unos 13.000 millones de años. They're observing now events that were taking place 13 billion years ago. Es decir, estaban observando ahora sucesos que tuvieron lugar hace 13.000 millones de años. 400 to 800 million years after the Big Bang. In other words, when the universe is very much in its infancy. Es decir, pocos cientos de miles de años después del Big Bang, cuando el universo estaba casi en su infancia. To my mind, that's simply a celebration of the growth of technology over the last 400 years since the time of Galileo looking through his 8-power telescope to the Hubble telescope, and this expansion of our vision and our understanding of the universe around us. It's spectacular. Por supuesto, para mí es algo espectacular desde el tiempo de Galileo cómo ha crecido todo esto, cómo podemos ver el inmenso progreso que ha tenido la tecnología en este sentido. So now we can ask a hypothetical question. Pero ahora viene la pregunta hipotética. If you focus that type of attention, like a telescope, on the space of your own mind, you direct it right to your mind, and you took not a 1-million-second exposure, but you spent maybe 5 years professionally, 8, 10, 12 hours a day, just focusing on the space of your mind. As an astronomer, but an astronomer of your mind, what might you see that you won't see if you just introspect for 20 minutes a day practicing a bit of mindfulness meditation? Has anybody ever tried that? Y luego la pregunta, si tú hicieras igual que se ha hecho con el telescopio, si decidieras aplicar ese enfoque, ese estudio a lo que está ocurriendo en el espacio, pero de tu mente, si esto lo hicieras así y lo hicieras durante 5 años, de una manera sostenida, durante 5, 6, 7 horas al día, ¿qué es lo que verías que no ves o que puedes ver con una práctica de 20 minutos, quizá, diariamente? The answer is this is not hypothetical. It's been done thousands of times for the last 1,000 years in Tibet, and it was done centuries before that in India and in other Asian countries. This is an experiment that's been run, so the results are in, and they've been replicated many times. Esta respuesta no es hipotética, es que esto ya se ha hecho. Esta manera profesional, como he dicho antes de hacerlo, ya se ha hecho un montón de veces, no solo una, en Asia, en Tibet, en India, en otros sitios.
It's called settling the mind in its natural state. And when you settle deeper and deeper, you look through the appearances of your ordinary psyche to a deeper ground, a deeper space of the mind, which is called the alaya in Sanskrit, or the substrate. You peer through to a deeper space, a dimension of consciousness known as the substrate consciousness, out of which all of these familiar mental processes emerge. But it's a deeper dimension of consciousness that is not contingent upon the brain. It precedes the brain and it continues on after the brain. That is the discovery that has been allegedly made many, many times. Así que este descubrimiento que ya se ha hecho hace mucho tiempo y muchas veces habla de asentar la mente en su estado natural, algo que te hace llegar a lo que se llamaría la conciencia sustrato o alaya viñana, algo que es otra dimensión, una dimensión mucho más profunda de la mente, de la cual surgen todos los metaprocesos familiares, lo que conocemos. Y esto no viene del cerebro, porque esto continúa después de que el cerebro deje de funcionar. And contemplatives of different traditions with different belief systems, Hindu, Buddhist, Taoist, even early Christians, engaging in this type of practice, and this kind of practice is found in Christianity. I found it. Many of them, East and West, have reported penetrating so deeply that they're able to shed light on memories not only from one's youth and early childhood, but actually shed light on valid memories that precede this life. Other memories. Memories that precede this life, yeah. Even in multiple lifetimes. Pythagoras himself claimed to be able to remember 20 previous lifetimes. Pythagoras, he's one of our Western guys. Y de hecho, los contemplativos de todas las religiones, budismo, taoísmo, hinduismo, incluso en el antiguo cristianismo, y tengo pruebas de que esto ha sido así, en el este, por tanto, en Oriente y Occidente, fueron capaces de penetrar tan profundo realmente que fueron capaces de recordar eventos de cuando eran niños o adolescentes, y no solo de estas vidas, sino muchas otras vidas pasadas, múltiples vidas pasadas. So is it true or not? Así que, ¿esto es cierto o no? Maybe it's just fantasies. Maybe it's Christian contemplatives, Taoists, Hindu, Buddhist, even Sufis. A lo mejor no, a lo mejor son solo tradiciones o historias, a lo mejor taoístas, cristianas o incluso sufíes. You find this assertion also in the Kabbalah, in Jewish mysticism. Todo esto lo encontramos en todas partes, en la Cábala, en el misticismo judío también. So maybe these contemplatives, East and West, for the last several thousand years, have all been having a shared hallucination. Maybe they're all confused in the same way. No sé, a lo mejor todos estos contemplativos de toda esta época, de todas estas tradiciones, han compartido la misma alucinación. A lo mejor estaban alucinando exactamente con lo mismo. It's possible. People believe all kinds of crazy things. ¿Por qué no? Es totalmente posible. La gente se cree de todo. So we can simply dismiss it and say, what do they know? They're pre-scientific. Así que podemos simplemente descartarlo y pensar, ¿pero qué van a saber ellos si es totalmente precientífico? And just discard that assertion because it does not conform to our materialistic beliefs. Así que podemos descartar esas afirmaciones porque no van conforme a nuestras perspectivas materialistas, creencias. That the mind is simply a function of the brain. Es decir, eso de que la mente simplemente es una función del cerebro. But I've spent 25 years really investigating various materialistic hypotheses about the mind-body problem, the nature of consciousness, the origins of consciousness. Pero yo he estado más de 20 o 25 años estudiando de verdad, analizando e investigando muchas de estas hipótesis materialistas de la mente, de la conciencia, del cerebro, de si es solo cerebro. They all have something in common. Y parece que todos los estudios tienen algo en común. Not a single one has been scientifically validated. Que ninguno de todos esos estudios que dicen eso han sido científicamente validados. The general belief is the mind is what the brain does. La creencia general es que la mente es lo que hace el cerebro. But who's actually ever tested that? ¿Pero quién ha probado eso alguna vez? Who's ever tested that every possible state of consciousness must be brain dependent? ¿Quién ha probado alguna vez que cualquier tipo posible de semilla de conciencia dependa del cerebro? The materialistic hypothesis is very often and tremendously misleadingly being presented as a scientific fact, whereas all it is simply an untested theory. Las hipótesis materialistas muchas veces llevan muchísimo equívoco y además se presentan como si fueran un hecho científico cuando simplemente no han sido ni siquiera probadas. And the media has gone right along with it. Y los medios de comunicación la han apoyado total y absolutamente. I've been amazed. Es increíble, ¿no?
Over the last 10 years or so, I've seen this happen. The word mind and brain are now used interchangeably everywhere. Yo no puedo más que estar sorprendido. Durante los últimos 10-15 años he estado viendo siempre lo mismo. Mente, cerebro, como si fueran lo mismo, y ahora se utilizan como palabras intercambiables. In many scientific papers and universally in the popular media, train your brain. Your brain knows this, your brain remembers this. These images are occurring in the brain, these motions are occurring in the brain. They're saying this and there's no evidence for it. It's as if there was some scientific experiment that had been demonstrated this, as if it's an established fact. But no such experiment was ever done. So it's kind of the worst type of groupthink, parading as a scientific fact. That makes me very sad, because I love science, but this is ridiculous. Hay un montón de documentos científicos en las universidades, en la ciencia, en la academia, que está todo el rato con lo mismo. Entrena tu cerebro, train your brain, entrena tu cerebro, trabaja tu mente, tus emociones están en el cerebro, es así y es de esta forma, los recuerdos, pero no hay ningún tipo de evidencia científica de que esto sea así. Y se habla como si esto fuera cierto, como si se hubiera hecho algún tipo de estudio sobre esto. Y este es el peor pensamiento de masa que se puede tener. Y es bastante triste, porque esto no es ciencia, esto es una estupidez. So we're almost finished. Estamos terminando ya. But I'm quite passionate about wanting to take this theory of the continuity of individual consciousness prior to this lifetime, then into future lifetime. I would like to take that theory, which many people, including myself, believe is very, very well established, but is not generally established for the general population. I would like to see this taken out of the category of religion, out of the category of philosophical speculation, brought into the category of valid scientific research, and put it to the test of experience. Have contemplatives and scientists working together, not competing, but with the common vision, let's find out what is true, let's stop pretending as if we already know. Let it become a public truth, and so if the Buddhists are false, let that be public knowledge. And if the Buddhists and other contemplatives are true on this point, let that become public knowledge. That's what I'd love to see. And so that's a continuation of the initial question to me. I want to see these come together. Así que yo lo que quiero, creo y apoyo la teoría del continuum de la conciencia individual, algo que está antes de nuestra vida, durante nuestra vida y después de nuestra vida. Pero esto es una teoría y que se ha quedado como en una creencia muy mínima, como si no fuera una creencia general, como si no estuviera en la opinión general. Así que lo que quiero es que quiten este concepto de la categoría religiosa, de la categoría de lo especulativo y que de verdad se hagan pruebas científicas sobre este tema. Es decir, que los contemplativos y los científicos se sienten juntos a trabajar y lo prueben si realmente que dejemos verdaderamente de actuar como si lo que se está diciendo generalmente en los medios de comunicación fuera así, fuera cierto, que dejemos de actuar así. Si lo que dice el budismo es falso, que sea públicamente conocido que es falso. Si lo que dice el budismo es cierto, que sea públicamente conocido que esto es cierto, pero públicamente. Y esto es lo que yo quiero hacer. Y es un poco la respuesta a la pregunta que me has hecho antes. So, for 40 years, some very reputable scientists, I know some of them, at the University of Virginia, have been very carefully, rigorously investigating children who allegedly are claiming to allegedly have past life recall. They've been researching this. They've found some very interesting evidence. That should be scrutinized, brought into the public domain. What did you find? There's one area. A second area, where there's some very good research being done just recently, of people who are temporarily dead for 2 or 3 minutes, no brain activity. In a recent study with 2,000 such individuals who had cardiac arrest, and they're dead for 2 or 3 minutes, and then they're brought back. 40% of them had memories of ongoing experience after the brain was dead. And one of them, in a study that was done in the UK, and in the United States and Australia, 1 out of these 2,000, while he was dead, heart stopped, brain stopped, he had an out-of-body experience. He observed what was taking place in the operating room. He saw and he heard, while his eyes were closed and his ears were not functioning, brain was dead. He was brought back to life and then reported to the presiding physician what he saw and heard while his brain was dead, and everything he said was correct. Now that's evidence. So let's understand it. Let's push that one.
and not say, it couldn't be true, because it doesn't conform to our materialistic beliefs. That's what religious dogmatists do. That can't be true, that doesn't conform to my beliefs. Okay, but scientists shouldn't do that. Así que realmente hace ya más de 40 años que científicos muy reputados en la Universidad de Virginia están haciendo muchos estudios sobre niños que afirman que supuestamente tienen recuerdos de memorias de vidas pasadas y están estudiando esto. Y también tendría que haber un escrutinio verdaderamente para ver si esto es cierto o no y llevarlo al dominio público, que la gente sepa lo que está pasando. También ha habido mucha investigación científica acerca de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, personas que han tenido un paro cardíaco, que no han tenido actividad cerebral, que no tenían ninguna actividad en el corazón, y el 40% de ellos habla de haber tenido experiencias que luego, cuando han vuelto a la vida, han podido recordar. De hecho, uno de ellos hablaba en un estudio de que hablaban 2.000 personas, hablaba de que estaba fuera del cuerpo, estaba muerto, muerte cerebral, y estaba escuchando perfectamente y sabía perfectamente lo que estaban hablando las personas que estaban en esa sala de operaciones. Por tanto, son evidencias que hay que estudiar. Lo que pasa es que la ciencia no las cree porque no se ajustan a las creencias materialistas, como un dogma, igual que la religión utilizaba dogmas para decir que si no era lo que se aceptaba en ese momento, eso no existía. So in the history of science, there now have been two great revolutions in the physical sciences. The first one started by Galileo, the second one started at the beginning of the 20th century. Heisenberg, Einstein, so forth. Quantum mechanics, relativity. Two revolutions in the physical sciences. Así que podemos decir que en cuanto a la ciencia física ha habido dos revoluciones, una en la época de Galileo, por supuesto, con su revolución, y después, más tarde, con científicos como Heisenberg, como Einstein o con todas las revoluciones de la física cuántica. There's been one revolution in the life sciences, Darwin. He earns that reputation. Darwin did it. Darwinian revolution. Evolution. Fantastic. True revolution. También ha habido una verdadera revolución en las ciencias de la vida. Hablamos de Darwin. Esto se lo merece, por lo menos. Ha habido una verdadera revolución con su teoría de la evolución. The mind sciences have been operating for 140 years. Y las ciencias de la mente han estado operando durante 140 años. No revolution. Sin revolución. The same basic beliefs, materialistic beliefs, that dominated experimental psychology and neuroscience 140 years ago are still left unchallenged. Tenemos las mismas ideas, las mismas creencias que teníamos 140 años, ideas materialistas donde no ha habido ningún tipo de revolución. So I've heard that this university is famous for catalyzing revolutions. Me han contado que esta universidad es famosa por ser el catalizador de las revoluciones. It's quite well known that Spain was the catalyst, providing the incentive, the money, for Colón, to discover a new world. Right? Spain. También es bien sabido que España fue el catalizador aportando fondos para que Cristóbal Colón descubriera un nuevo mundo, y fue España. Wouldn't it be wonderful if Spain also crystallized the discovery of a new world of consciousness? ¿No sería también maravilloso que España cristalizara el descubrimiento del nuevo mundo de la conciencia? By crossing the seas of the very well-known psyche, the ordinary mind, and penetrating something beyond. ¿Y no sería así, cruzando los mares de la muy conocida ya psique ordinaria y llegando a otros dominios no conocidos? We have to wrap up, I'm sure. I think so. Yeah, we will. So, wrapping up. Así que resumiendo, there turned out to be great natural resources in the New World. Parece que en el mundo nuevo, en ese nuevo mundo, había muchos recursos naturales. Made Spain rich. Esto hizo que España se hiciera rica. Far greater are the natural resources of the human spirit and the depths of consciousness. Pero mucho más grande que esos recursos naturales es el espíritu humano y las profundidades de la conciencia. So it's time for revolution. Así que ya ha llegado el momento de la revolución. I kept you a long time. Thank you. Thank Os you. he quitado mucho tiempo. Gracias.
So it's very late. I think we must not have time for questions tonight, but I hope to meet you again, and viva la revolución. Creo que no tendremos tiempo para preguntas, pero espero veros de nuevo en algún otro momento y que viva la revolución. Atender un momento, por favor. La parte de la escalera a la izquierda está ya cerrada porque es la zona de trabajo.